Bien, bien. Voy a apagar. ¿Te lo paso? Ok. Bueno, si se acuerdan, estamos en un estudio este año. Siempre escogemos temas para seguir y estamos viendo convicciones cristianas sobre diferentes temas que nos enfrentan en la sociedad de hoy. Y hoy toca hablar acerca del aborto. La Biblia no menciona el aborto directamente como un hecho que se comete contra un feto en términos así directamente, pero podemos decir, mira, ¿qué vamos a hacer con esta circunstancia que hoy es tan común como el aborto? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Cómo debemos reaccionar como cristianos? Entonces vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y tratar de pensar en la situación, en cuál es y cómo nosotros podemos llegar a formar convicciones como cristianos para tomar decisiones en nuestras propias vidas, en orientar tal vez a nuestros hijos o a personas que estén a nuestro alrededor, tomar decisiones siquiera en votar o en qué perspectiva tomar en este problema que encontramos en la ciudad que se llama el aborto. Bueno, el aborto, ustedes saben que es básicamente, si vamos a definirlo, terminar un embarazo. Es que haya un bebé en la matriz de alguna mujer y esta persona decide terminar con la vida de este bebé antes de que naciera, porque por varias razones, pero básicamente porque no es conveniente para la madre usualmente en ese momento tener un bebé, y vamos a ver algunos motivos que son muy comunes del por qué pasa el aborto. Y yo voy a compartir en lo personal que yo me acuerdo, hace más de 20 años yo era recién salida de enfermera registrada y tenía mi primer trabajo en un hospital y bueno, pues resultó ser en Nueva York porque en eso mi esposo fue recibido para estudiar, fue aceptado para estudiar en una universidad, su maestría en Nueva York. Entonces, recién casados nos fuimos para allá y empecé a trabajar de enfermera y dio la casualidad que pasó un caso muy interesante que salió en el periódico y todo, pues del momento, ¿verdad? De esas cosas que tú oyes un día en la radio o ves en la tele y ya mañana se olvida, pero era un caso real y tocó que mi hospital estaba involucrado en el caso. Había una mujer en ese entonces en Nueva York que fue a hacer un aborto legal, pero un aborto de edad de embarazo avanzado, digamos, porque la mayor parte de los abortos sí, las mujeres deciden tenerlos en los primeros 3, 4 meses, cuando todavía está muy, muy nuevo el embarazo y muchas personas ni cuenta se dan que la mujer está embarazada porque todavía no tiene panza, no se nota. Pero esta mujer fue después de los 6 meses de edad para hacer su aborto. No sé sus motivos, porque se habrá tardado tanto, pero decidió abortar después de los 6 meses del embarazo, cuando ya el bebé está bastante avanzado en crecimiento. Entonces, lo que pasó es que para hacer los abortos avanzados está muy difícil, porque el bebé está bastante grande y ya formado. Entonces, una de las técnicas que se usa es entrar por la matriz, ¿verdad? Por el cérvico, dilatarlo, entrar y despedazar el bebé y sacarlo de a pedacitos. Porque a veces también inyecten como agua salada en la matriz y provocan calambres y nace el bebé supuestamente muerto, pero a veces nace llorando. Y luego es un problema porque están en una clínica queriendo abortar al bebé y el bebé nace llorando. Tú sabes, de 7 meses, 7 mesino, algo así. Y pues, ¿qué hacen? Pues o lo matan o lo dejan allí para que muera sin auxilios. Mientras a esa misma edad en el hospital al lado están gastando los millones de dólares para salvar un bebé septimesino deseado por sus padres. Un bebé perfectamente bien lo están matando. Ok, entonces, para evitar que esto sucediera, es pues más seguro que entren y despedacen al bebé de pedacitos, ¿verdad? Porque así no hay esa cosa de que el bebé nazca enterito y llorando. Entonces, bueno, entró el doctor y parece que lo primero que agarró fue un brazo y lo sacó. Y en eso de sacar el brazo, la mujer empezó a tener una hemorragia. Entonces, era una clínica, ¿verdad? Porque eso suele suceder en clínica, no en hospital. Entonces, rápido, ambulancia, mandarla al hospital porque la mujer estaba en riesgo de perderse la vida de la hemorragia y el aborto estaba a medias. Apenas sacaron el brazo. Bueno, cuando llegó al hospital mío,
donde yo trabajaba en ese tiempo, lo que pasó es que no sé cómo fue, pero los doctores en el afán de salvar la vida de la mujer y sacaron la matriz y la baby estaba vivita. Y entonces, bueno, la opción, tú sabes, usualmente la mentalidad de los doctores en el hospital, que si no se acostumbran a hacer abortos, es hacer todo por salvar las vidas. Entonces le dieron los auxilios y la baby sobrevivió, pero sin un brazo. Entonces, mientras la baby estaba en el hospital recuperándose, en el cuidado intensivo ¿cómo se llama? Neonatal, yo trabajaba en cuidados intensivos pediátricos con babies, niños más grandecitos, pero alguna vez me tocó visitar y trabajar de flotante, se llaman esa, que me daba siempre cosas, porque luego te dan unas cositas así de babies tan chiquitos. Y bueno, es un reto, pero no me tocó trabajar con esta criatura directamente, pero sí estuve trabajando en la unidad al lado y supimos todo del caso. Y fue una tragedia, como te digo. Y pasó, en un momento salió la noticia, qué horror, como es así. Y después pasó a la historia y ya nadie se hizo caso. Pero fíjate qué interesante. A pesar de que la mamá, por la decisión que haya tomado, fue a pedir y pagar porque le mataran a su baby, ya que la baby salió con su, no lo digo, antes de tratando de abortar. Eso fue su intención original, ¿verdad? Ya que sobrevivió la bebé, ¿qué hizo? Se puso una demanda contra el doctor. ¿Cómo le sacaste el brazo a mi hija? Toda la vida va a vivir sin un brazo por tu culpa. Y dices, pues la lógica, ¿verdad? ¿Qué lógica es esa? Porque si ella le pagó al doctor para matar a la baby y ahora le va a demandar porque le sacó el brazo, sí, a eso fue, a que le sacara todo y que se la matara. Bueno, entonces para que veas la incongruencia, ni supe cómo resultó. Hubiera sido interesante saber qué hizo el juez con ese caso. Ya no supe el resultado porque esas cosas tardan en el corte, pero era un caso de la vida real que pasó cuando yo estaba trabajando en ese hospital. Es decir, estas cosas no se oyen todos los días, pero pasan más seguido de lo que uno quisiera saber. Desgraciadamente, eso ilustra algo dramático porque la baby tan grande y que esa tragedia tan terrible, pero esto pasa en tal vez otras situaciones un poco diferentes, pero en el mismo sentido de matar un bebé en la matriz. Diariamente se estima en Estados Unidos 1 millón de bebés al año, nada más. Entonces vamos a hablar acerca de uno de los detalles de esto y cuál es la respuesta que podemos tener bíblicamente. Y es, como te digo, no hay un verso en la Biblia que diga no hagas aborto. Entonces vamos a tener que ver un poco los preceptos que nos enseña la Biblia y cómo aplicarla a una situación tan triste, tan difícil. Ok. En Salmo 139, todo el Salmo es lindo, pero les voy a leer nomás unos versos. Dice el salmista, hablando a Dios en oración, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Aquí nos dice muchas cosas. Nos dice lo que encontramos en otras partes de la Biblia, que Dios es el creador. Dios creó el mundo. Dios creó la naturaleza. Dios fundó las leyes de biología. Pero algunas personas opinan, bueno, Dios creó el mundo y lo dejó andando y como que se fue de vacaciones. Y aquí anda solo. Pero no es así. Dios está íntimamente involucrado con la vida de cada uno de nosotros. Y no hay ningún bebé que se forme en el vientre sin que Dios tenga su mano allí y actualmente esté dando vida a esa criatura. No hay ningún accidente. Si Dios habla de que, si Jesucristo nos dijo mismo que su Padre se fija en los pajaritos que vuelan, no hay ni un pajarito que cae a la tierra sin que Dios se dé cuenta, sin que Dios ponga interés, ¿cuánto más valemos nosotros que un pájaro? Y así es con cada bebé que se forma. No es un accidente, no es nada más una creación de la naturaleza, algo que sucede biológicamente, sino es un acto creativo de Dios mismo. Y es algo maravilloso, es algo
inconcebible, es algo increíble para los que estudien eso tan perfectamente que hace las cosas Dios. Y la verdad tenemos que tenerle respeto a este proceso y a darnos cuenta que también Dios tiene un destino para cada persona. Me encanta aquí como termina en versículo 16, que dice, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces, antes de que ese bebé viviera un día fuera de la matriz, Dios ya tenía su plan, el plan para su vida, un propósito para esa vida. Entonces, no es de balde que llegara al mundo ese niño, sino porque Dios realmente preparó un camino para esta criatura. Tenemos que pensar que eso es algo maravilloso que encontramos, es un tema que encontramos repetidamente en la Biblia. Vemos que en Éxodo 20:13 dice, no matarás. Es uno de los 10 mandamientos y lo encontramos en varias partes de la Biblia también. Nos enseña que la Biblia, que el hombre fue creado en la imagen de Dios mismo y por eso no hay que matar a otro hombre solo bajo ciertas circunstancias, que cuando una persona quita la vida de otra persona, su vida puede ser quitada, lo que sería la condena, la pena de muerte, como lo entendemos hoy, para un castigo, Dios lo permitió, pero fuera de eso no permitió nomás matar por matar. Hay momentos que hay cosas de defensa propia, hay cuestiones de guerra, hay cuestiones de ciertas cosas que a veces se quita la vida del ser humano, pero Dios no lo toma nada en lo ligero y dice básicamente se define no matar. Y fíjate que una de las formas, bueno, todavía uno matando otra persona, que podría ser de la misma edad, que también hubiera controversia, pero una de las cosas más tristes es cuando uno mata a una persona tan inocente como un niño, como matar a un bebé. Y fíjate que eso fue una práctica que encontramos en el Antiguo Testamento. Los que han estado estudiando con Esther, Jeremías, se acordarán en Jeremías 7:31, que dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. Entonces, había prácticas como tomar bebés y llevarlos a quemar para honrar a un ídolo, para conseguir favores de ese ídolo. Y Dios decía, no lo mandé ni me pasó por la mente, tan aborrente que esa práctica era para Dios. Y en muchas culturas, nació un bebé mal, lo dejan ahí en el campo para morir si tuviera algún defecto. O que naciera una niña, todavía en algunos lugares que son más deseados los varones, y también a veces abandonan las criaturas y mujeres para morir porque sobran, etcétera. Todavía existe eso por muchos motivos. A lo mejor no hay tanto sacrificio a ídolos en cuanto a términos humanos en el día de hoy, tal vez en alguna parte, pero no es tan común. Pero si bien no lo sacrificamos a un ídolo de madera o de piedra, lo sacrificamos a otros ídolos, al ídolo del egoísmo, al ídolo de tener preferencias por estatus, por dinero, por varias cosas, no avergonzarme, por que las personas vean que me metí la pata. Tal vez vamos a hablar de ese caso, que en Estados Unidos básicamente el 85% de las mujeres que buscan el aborto son mujeres solteras. Entonces, mujeres que no están casadas y bueno, la verdad no es un buen momento traer un bebé al mundo, pero entonces, ¿por qué se encuentran en esa situación? Usualmente por meter la pata, digamos, o digamos más directamente por estar desobedeciendo la palabra de Dios y estar en pecado. Unos pocos podemos ver por violación o por alguna situación triste, pero eso es número muy, muy pequeño comparado con simplemente que uno está tapando un pecado con otro pecado, que vamos a ver eso más en forma. Pero vemos la regla de Dios es no matar, y que Dios crea cada bebé, y que Dios también dice que el hombre está formado en su imagen y tenemos que tener un respeto a la vida humana sobre todo. No deberíamos de, claro, maltratar animales. Dice en Proverbios que la persona que
que hay quienes son crueles, pero que una persona buena va a tratar bien a su ganado, a sus animales y todo eso. En este país tendemos a poner muy en alto el tratar bien a los animales. Hay muchas leyes que no puedes, por ejemplo, con animales protegidos, animales que pueden tener pocos números, como el águila, que es símbolo de las naciones. Si tú te metes al nido de un águila y le rompes un huevo, o le sacas un bebé o le haces un daño, son multas de miles y miles de dólares. Y así también tienen reglas de que no puedes transportar langostas embarazadas porque, bueno, traen huevecillos. No sé cómo es la cosa, pero tienen muchas leyes para proteger hasta peces y langostas y pájaros y cualquier animal de que no sea perjudicada por el ser humano, porque se considera digno de respeto, digno de cuidado, porque es algo protegido. Pero bueno, aquí la ley para matar al bebé en la matriz, un ser humano, es muy libre. Entonces vemos que es un doble estándar muy terrible. Ok, so vamos a ver por qué son el número de los abortos en Estados Unidos. ¿Cuáles son los motivos que dan? Según una encuesta que hicieron en el 2004, que yo creo que no cambió mucho, el 74% dicen que la razón por que buscaron aborto fue porque tener un bebé ahora en ese momento cambiaría demasiado a su vida. A lo mejor son estudiantes o están, qué sé yo, con cierto estilo de vida, y saber que de repente encarar lo que es la responsabilidad de criar un hijo es demasiado cambio para ellos. 73% dicen que no tienen las finanzas. Bueno, si el 85% son madres o son solteras y no están en pareja y no están casados, no van a tener el apoyo necesariamente de un hombre para criar ese bebé, pues me imagino que es muy probable que no tengan buen estado financiero porque para criar un hijo solo es muy difícil. 48% dicen no quiero ser madre soltera, como dicen, o tengo problemas con mi pareja. A lo mejor tienen pareja, pero andan las cosas mal en ciertos. Dicen, pues a lo mejor ya al rato no voy a tener. 38% dicen ya terminé de tener bebés, no quiero más. O 38% que dice que ya tuvieron bebés, pero se hayan embarazados y dicen, no, pues ya con lo que tengo ya es suficiente o es mucho o lo que sea, no quiero más bebés, pero viene en camino, no lo quiero. El 32% no estoy listo para otro niño, casi es lo mismo. 25% no quiero que la gente sepan que tuve sexo o embarazo. Entonces, personas que les da pena porque andaban en desobediencia a la palabra de Dios, aunque hoy día no muchos respetan, pero alguna gente sí tienen pena de encontrarse en esta situación, quieren esconder esta circunstancia a la gente. 22% no me siento lo suficiente madura para criar un hijo. Y bueno, cuando ven todos esos números que pues ya 25, 38, 73, si los sumen son más del 100%. Quiere decir que las mujeres dieron más de una respuesta. Muchos tuvieron 2 o 3, nombraron 2 o 3 de estos motivos, no uno solo. El 14% dice mi pareja quiere que aborte. Entonces a veces es que el hombre le pone presión a la mujer que aborte, pero es la minoría de los casos, menos del 15%. 13% hay posibles problemas con la salud del bebé. A lo mejor algo le vieron que puede venir mal el bebé o tienen preocupación a eso. También es una cantidad pequeña. 12, hay preocupación por mi salud. A lo mejor, qué sé yo, tienen alta presión o están más grandes o tienen algún problema de salud que el embarazo podría agravar. 6%, mis padres quieren que aborte. A veces hay jovencitas que quedan embarazadas también fuera del matrimonio, y aunque ellos quisieran a lo mejor no abortar el bebé, los papás de ella le aconsejan que lo aborte para no tener problemas. Entonces hay que tener conciencia para ver si alguna vez uno de nuestros hijas llega a estar en esa situación, ¿cómo le vamos a aconsejar? ¿A la salida fácil o a encarar la responsabilidad? 1% fue víctima de violación y menos de 1% fue víctima de incesto. Entonces, siempre dicen, bueno, si vamos a poner, porque hay una pelea en este país, porque hay personas que tratan de poner leyes para restringir el aborto. El aborto fue legalizado en el año 1973 por el Corte Supremo, diciendo que la mujer tenía ese derecho sobre su cuerpo de tomar una decisión. Pero se permite que de estado en estado pongan ciertos límites. Entonces, en algunos estados hay más límites que otros sobre
hasta qué mes puede tener un aborto o qué procedimientos tiene que tener, etcétera, etcétera. Pero es una pelea constante porque los que pelean a favor del derecho del aborto dicen no debe haber ninguna restricción de nada y es muy difícil, entonces eso es un continuo situación. Y una de las cosas que dicen, bueno, ¿qué tal las mujeres si tú restringes el acceso al aborto? ¿Qué tal las mujeres que fueron víctimas de violación? ¿Cómo le vas a negar a abortar si quedaron sin ninguna culpa de ellos embarazadas? Pero ese es un tema interesante y sobre esos motivos, hay muchos motivos que puede haber. Un motivo, una forma de contestar esta situación. Ethel Waters fue una bebé que nació después de la violación de su madre, que fue una chica africana-americana de 13 años apenas de edad que fue violada por un hombre mayor. Entonces, si tú te llegan con un caso que aquí hay una niña de 13 años que fue violada y quedó embarazada, ¿qué le dices? ¿Que se aborte o que se quede con la bebé? O que no aborte al bebé aunque lo dé en adopción o que algo haga. Bueno, gracias a Dios eso fue hace muchos años antes de que el aborto fuera legal, aunque siempre se ha practicado en alguna forma u otra ilegalmente y en varias tradiciones a través del tiempo. Pero su mamá tuvo esa bebé después de la violación. Ethel Waters llegó a ser un cantante muy famoso en el siglo pasado de jazz y de mucha música africana-americana y la gospel. Y ella dijo ser creyente. Y una de las canciones más famosas que cantó ella, que la hizo popular y hasta el título de un libro de su biografía se llama Él cuida de las aves. ¿Se acuerdan de esa canción? Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Esa era la canción más famosa de ella en el mundo cristiano y acompañó a muchos campañas de Billy Graham y cantaba esa canción. La puedes ver en YouTube si le buscas. Pero es una mujer que tuvo una vida realmente, claro, aquí nosotros notamos porque fue una gran cantante, fue famosa, pero ¿cuántos más que no fueron ricos ni famosos? Pero Dios tenía un propósito para su vida, a pesar de lo terrible que fue su origen de una violación. Pero la baby no tuvo la culpa de la violación. La baby es una criatura inocente y es una obra de Dios, a pesar de las circunstancias tristes en que ella llegó a tener su comienzo. Y fíjate que un aborto hubiera sacado una vida de una persona valiosa. Fíjate otro caso más que está interesante. Está en inglés, no lo pude encontrar en español, pero algunos lo reconocerán. Puros cantantes, tengo de ejemplo ahorita. Pero Andrea Bocelli es un cantante italiano. Y eso nunca sabía de su historia, pero encontré que dice, una esposa joven había sido hospitalizado por un ataque de apendicitis. Los doctores tenían que aplicar hielo a su estómago y cuando los tratamientos terminaron, los doctores sugirieron que abortara el bebé porque le dijeron que era la mejor solución porque seguramente el bebé podía nacer con algún defecto o discapacidad. Pero esa mujer joven decidió con mucha valentía no abortar y nació el niño. Esa mujer fue mi madre y yo fui el niño, Andrea Bocelli. Entonces, lindo, nació con capacidad, sí, tal como dijo los doctores, nació ciego. Pero Dios tuvo un propósito en su vida, sí. No digo por ser gran cantante y famoso y rico, pero es decir, muchas personas llegan a decir, wow, es una persona de valor, pero sí tuvo discapacidad. ¿Y qué tal si hubiera quedado, qué sé yo, en silla de ruedas y nunca fuera rico y famoso? O quedara pues igual ciego, pero nunca se llegara a ser famoso. ¿Sería menos valioso como persona? No, en los ojos de Dios no. Esos son ejemplos que a veces se notan porque uno dice, wow, esas personas muy famosos, he escuchado su música, me encanta. Y saber que le hubieran abortado porque de saber que a lo mejor venía mal, y sí vino mal, pero tenía todavía su vida valor. Bueno, yo hasta en lo personal les voy a compartir. No soy ni rica, ni famosa, ni cantante. Y mi situación era un poco más común. Mi mamá era una quinceañera que se quedó embarazada de parte de su novio. Es lo más común. Como dijimos, el 85% de la categoría. Simplemente una chica soltera que se mete la pata, queda embarazada. Entonces, gracias a Dios, nací en los años 70, 3 años antes de que se legalizara el aborto.
Y mi mamá, pues siendo quinceañera, a saber qué voy a hacer con un bebé, me iba a dar una adopción, que la verdad digo que fue sabio, porque muchas veces las mamás muy jóvenes no pueden encararse con la responsabilidad de criar un bebé y hacer las cosas bien, pero tenía en ese tiempo 15 días para tomar la decisión. Después de entregar tu bebé, me entregaron en un hogar de huérfanos, o cómo se llamaría, un orfanatorio, qué sé yo. Y tenía 15 días para finalizar su decisión, y el último día volvió por mí y me llevó a la casa porque dice, no puedo, no puedo. Bueno, después de 9 meses de tenerme en casa, viviendo todavía con sus papás, mis abuelos, luchando con ser jovencita, ser madre a la vez, dijo, sabes que no, no puedo, estoy demasiado joven, no puedo ser madre. Creo que sí, me equivoqué, la hubiera dejado adoptarse, entonces la voy a regresar a que se adopte. Bueno, ya los pobres abuelos. ¿Quiénes son abuelas aquí? Si tú tienes una nieta en casa 9 meses y luego dicen, bueno, a lo mejor la voy a llevar a que la adopte otra persona, tú vas a decir, me estás cortando el brazo, ¿no? Entonces mis pobres abuelos dijeron, mira, no, está bien, déjanosla, pero déjanos adoptarla legalmente y nosotros se la criamos. Fue listo también porque los abuelos dijeron, ¿sabes qué? Y así he visto que pasa muchas veces. Si nosotros nomás la criamos, a rato ella que la hija se va y me las va a pedir. Luego a rato nos la va a devolver y luego la va a pedir. Han visto esos casos, ¿verdad? Porque las jóvenes muy inmaduras, a lo mejor todavía no se forman con su pareja. Primero andan con con el otro, qué sé yo, si no andan en los caminos de Dios, a saber qué pasa. Y el baby se pasa de los abuelos a la mamá y no quisieron que eso pasara. Legalmente me adoptaron y les agradezco. Me criaron y me enseñaron de los caminos de Dios y gracias a Dios soy salva. Y los abuelos ya fallecieron, pero conozco a mi mamá y tengo una buena relación con ella. Y aunque hasta la fecha todavía no es creyente, tenemos una linda relación que Dios nos ayudó a formar después de muchos años. Y después de ciertos sentimientos de dolor, de por qué me dejaste, por qué te fuiste, había cosas que pasaron, pero el Señor ha obrado en mi vida y también ha obrado en su vida para causar cosas lindas de un comienzo triste. Entonces, nomás les comparto, no para decir que yo soy la gran cosa, pero digo, cada vida es valiosa. Yo doy gracias a Dios que estoy aquí. Y yo sé que a lo mejor que no puedo compararme con estos otros dos ejemplos que ricos y famosos, pero te digo, Dios tuvo un propósito para mi vida. Y yo doy gracias a Dios que me permitió tener la vida y gracias a mi mamá. Entonces, que ella tomó la decisión de seguir adelante. Aunque, como te digo, desde el año 1973 han cambiado las cosas y es mucho más fácil abortar que era antes. Entonces, vamos a hablar acerca de unos otros datos interesantes. Ok, es un bebé en la mano, en la palma de una mano, es el tamaño de un bebé de aproximadamente 2 meses. Todo formadito, pero chiquitísimo. Entonces, como les expliqué, en el año 2011 aproximadamente 1.06 millones de abortos en Estados Unidos y gracias a Dios ha ido haciendo menos. En 2008 fueron 1.21 y en 96 1.36. Pero desde 1973 hasta el 2011 aproximadamente 53 millones de abortos en esos años, más de 50,000 abortos. Y la razón porque, bueno, ahora se está debatiendo, todos están contentos de que haya menos abortos ahorita, pero luego les voy a dar un poco de la razón. Parte de la razón porque haya menos abortos es porque hay menos vergüenza de tener bebés sin casarse, que tampoco es una cosa muy buena, porque ahora más que nunca hay personas que no les importa el matrimonio, simplemente tienen sus bebés y también eso tiene sus cosas, pero por lo menos no los están abortando tanto como antes, gracias a Dios. Es una mejora. Fíjate que en el mundo, mundialmente, cada año, si aquí se abortan 1 millón de bebés, en el mundo entero 40 millones de bebés. Y fíjate cuál es el continente con más abortos. A ver, levanten la mano si alguien sabe. África, ¿dónde más? Asia. Algunos tienen muy buenos ojos, ahí dice Asia, o a lo mejor ya supieron. Más de la mitad, más de 20 millones en Asia solamente. ¿Y por qué la Asia? Es algo muy interesante lo que está ocurriendo ahí y a veces tienen otros motivos.
¿Cuáles son los dos países con más población en la Asia? China y la India. Son dos países con enormes poblaciones. Y si se acuerdan que en la China han tenido una política muy abierta, en la India también, pero no han hecho fuerza, no han tenido abortos forzados, pero en la China sí, porque han tenido una política en la China de que solo puede tener la pareja un bebé, porque dijeron, somos tanta de población y si seguimos así, no vamos a tener los recursos para tanta población y trataron de limitar. Ahora, hace unos años empezaron a imponer que una pareja solo pudieron tener un bebé y si fueras a tener un segundo embarazo, te obligaban a abortar, o te multaban o te castigaban, pues. Y en algunas veces se han reportado de abortos forzados, de que las mujeres las han llevado al hospital y básicamente les obligaron a abortar, aunque no quisieran. Ya están más relajaditos, en ciertos lados dicen que en lugares campestres y todo, como que las familias pueden tener 2 bebés o 3 y más o menos ahí salir por ahí sin tanto castigo, pero en las ciudades grandes lo han visto muy mal si te embarazas con más de un bebé. Entonces, está interesante. En la India nunca ha habido tanta política tan tremenda como en la China, de forzar abortos y nada de eso, pero también han tratado de promover que, tú sabes, como dicen, como México lo hicieron también, la familia pequeña vive mejor. Una cosa es promover el tener menos hijos, pero otra cosa es dar muy libremente el aborto. Entonces, en la India han tenido un problema que han tenido en la China, que bueno, como quieren tener menos babies, una cosa muy interesante está pasando en esos dos países. Es peor tantito en China, pero en la India aparte está pasando, que tienen mucha preferencia por los hijos varones. Ok, porque la tradición es de que en la China, por decir, el hijo varón es el que cuida de los papás de ancianitos. No tienen muy buen sistema de pensiones ni seguro social como tenemos aquí, sino que una pareja cuenta con el hijo varón para mantenerlos en su vejez. Y cuando tienen una hija, más bien la hija se casa y se va a cuidar a los suegros. Su rol es cuidar a los suegros. No puede cuidar a sus papás. Eso le toca a su hermano. Entonces, hay de ti si tienes puras niñas. Y peor tantito, si te limitan a un bebé, ¿qué vas a escoger? ¿Niña o niño? Pues vas a escoger un niño, porque es un gran orgullo tener un hijo varón y porque tú dependes de que ese hijo te va a cuidar en tu vejez. En la India pasa algo parecido también. En la India pasa de que con las mujeres, para casarlas, tienes que dar regalos al novio. Las hijas te salen re caras. Si pensamos que las quinceañeras y las bodas y todo nos salen caras a las de aquí, las latinas o lo que sea, en la India peor, porque para que se case la niña le tienes que regalar vacas, una casa, un carro, claro, depende de la cantidad de dinero que tenga la familia. A lo mejor nomás son unos ovejitas o qué sé yo, porque no puedes con una vaca, pero hoy día ya están pidiendo más y hay mucha presión que tienes que dar regalos para que se case tu hija y igual es más valorado el varón. Por lo mismo también el varón siempre es el que se apega a los papás y vela por los papás y la pobre mujer cuando se casa es casi propiedad del varón y se tiene que ir a cuidar a la familia de él. Entonces, tener una hija es pagar para deshacerte de ella y luego ni te va a servir cuando estés viejito porque va a andar cuidando los suegros. Ahora está cambiando la cultura y sobre todo en las ciudades y todo eso, pero esas tradiciones son bien arraigadas. Entonces, también cuando quieren limitar su familia y van a tener solo un bebé o 2 bebés, casi siempre van a buscar. Es muy común que hasta en los pueblos muy remotos, donde no hay mucho cuidado médico, vienen estas personas con, pues las máquinas de ultrasonido ya son portátiles, con una maquinita chiquita le pueden poner en la panza y le cobran 20 pesos y te dicen que es una niña y abortan. Y claro, para saber si es niño o niña, tiene que estar grandecito, tienes que tener 20 semanas casi para poder ubicar bien con un ultrasonido el sexo del bebé. Entonces, allí es mucho el problema de abortar a las niñas. O si acaso, por ejemplo, si tu primer bebé es niña,
a lo mejor la dejas venir, pero si vas a tener un segundo bebé y niña, a abortar seguro porque tienes que tener ese varón y luego seguir intentando cada vez que embaraces de niña, a abortar hasta que llegues a tener el varón. Ahora sí ya tengo mi pareja, bien, pero entonces el problema que está resultando, entonces este porcentaje es diferente. Allí es más la mujer casada que está abortando que la mujer soltera que predomina aquí porque están en esa búsqueda de varones o no quieren las niñas. Y está produciendo problemas tan tremendos que hasta personas que normalmente aquí en Estados Unidos a favor del aborto y que la mujer tenga su libre opción, están viendo los problemas sociológicos que está causando en la Asia tremendas. Porque en esas sociedades ya está siendo común, porque esta práctica se ha estado teniendo lugar 10, 15, 20 años, que muchos varones cuando crecen no tienen mujeres con quien casarse, porque ya son tan poquitas las mujeres. Están desesperados porque no pueden tener esposa y es algo muy inestable, muy terrible. Entonces, y ahora tú dices, bueno, por fin entonces ya van a valorar a la mujer y ahora se va a cambiar, ¿verdad? Ahora todos van a querer tener niñas porque ahora van a valorar a las niñas. Ojalá así fuera, pero el caso actual es que le ha ido peor a las mujeres en esa sociedad, porque lo que está pasando es que muchas veces los hombres con más dinero, por ejemplo, en la ciudad, que tienen un poco más de dinero, se van a los pueblos y compran la novia. Bueno, todo es con dinerito, a los papás. Y entonces los pobres varones del pueblo ahora sí se amolaron, ya no pueden tener ya ni chance, porque los hombres o se van de China a Vietnam y a otros países adjuntos a comprar novias por básicamente, bueno, a casarse, pero básicamente es con dinero. Porque entonces las mujeres muchas veces son vendidas y las niñas pobres, sus papás también las venden a un pueblo lejano con un hombre que ni conocen porque tiene dinero y ofreció pagar dinero a la familia y bueno, aquí está mi hija. Entonces ahora las mujeres están siendo vendidas para novias y peor tantito también a veces las están robando inclusive para prostitución. Como hay tanto hombre soltero desesperado, las casas de prostitución están llenas, entonces también han habido casos donde van a pueblos también y agarran las niñas del pueblo y las llevan a la ciudad y las fuerzan a trabajar en prostitución contra su voluntad. Entonces, vemos que esa preferencia por los hijos varones, en vez de mejorar la situación de las mujeres, se ha hecho un desastre política. Dicen que en el futuro puede ser que eso sea muy importante porque se ha sabido que a través de la historia, el hecho de que el hombre se case con mujer le da estabilidad. Y siempre cuando hay muchos hombres solteros y nada que hacer, siempre es un desastre. Por ejemplo, se fijan en las películas del antiguo oeste, que todos los vaqueros que se vinieron al oeste, pero no había mujeres con quien casarse, era una pura de pistoleras y el bar y el tomar y el pelear, porque cuando los hombres se casaban y ya tenían su casita, su mujer, sus hijitos, ya tenían algo por qué valerse. Pero cuando están los puros hombres desesperados, sin mujer, y andan ahí, dicen que hasta como también Alaska, como California, cuando hubo los mineros que vinieron buscando el oro, un desorden total. Dicen hasta que después llegaron las mujeres, se casaron, se formaron hogares, se hicieron estables. Entonces dicen, ¿qué va a pasar con la China? Tanto hombre soltero, desesperado, joven, no se ve futuro, no puede casarse, es algo triste. Bueno. Algo interesante. Como dijimos, aquí es más, predominan las mujeres solteras. 40% de las menores de edad que hacen abortos lo hacen sin el conocimiento de sus padres. Yo les digo que si tienes una niña menor de edad y viene a mi clínica donde trabajo actualmente y viene porque le duele la muela, le duele la cabeza, le duele la pata, lo que le duela, le vamos a decir, no, mira, hija, no podemos atenderte sin que llamemos a tus papás y pedimos permiso o que estén aquí o que den su permiso y todo así. No le podemos dar ni en la escuela, ni le pueden dar ni un Tylenol si le duele la cabeza, nada, sin que los papás sepan y consientan. Pero ¿qué tal si viene y dice, creo que estoy embarazada, quiero un aborto, creo que tengo una enfermedad venérea, necesito anticonceptivos? Entonces, ¿qué hago? Llamo a los papás, les aviso, les pido permiso. No, es contra la ley que lo haga. Por la ley tengo que atender a la niña
y darle sus servicios de, qué sé yo, anticonceptivos, cuidar su enfermedad venérea, si pide un aborto, mandarle para un aborto y sin avisar a los papás y ni podemos avisar a los papás a menos de que la niña nos dé permiso. Entonces van a ver que volteado de cabeza. Ahora, dicen que es para proteger de que, qué sé yo, que una niña que salga embarazada nunca se vaya al doctor porque tiene miedo a sus papás y por lo mismo va a pasar todo el embarazo sin cuidado y luego nace mal el bebé y muere la niña. Y sí, puede ser. Puede ser que una niña por mucho miedo a los papás, pero ya ven cuán volteado de cabeza es, porque la mayor parte de los papás quisieran hacer daño a su hija o quisieran ayudarle y guiarla. Entonces está básicamente el gobierno quitando esa, es decir, por ejemplo, si llega una niña a la clínica en esas circunstancias, yo siempre busco la forma de decir, por ejemplo, a veces dicen la mamá se queda afuera y la niña pasa y me cuenta algo qué sé yo, que tuvo relaciones con el novio, que tiene una infección por allí. Y después de atenderla trato siempre decir, ¿por qué no invitamos a tu mamá y vamos a hablar los tres? Yo creo que es algo. Y claro, pero si ella me dijera, y muchas veces accedan, y gracias a Dios, porque es, yo creo, importante, si todavía la mamá es responsable por ella, de saber lo que está pasando y tratar de que haya perdón y comunicación y que la mamá esté involucrada en ayudarla a tomar mejores decisiones. Pero si la niña insistiera, no le digas a mi mamá, no quiero que pase mi mamá, tengo las manos amarradas, legalmente. Entonces es algo realmente triste. Gracias a Dios no tengo que mandar a abortos, porque el sistema que tenemos es que si estás embarazada te mando al obstetra, porque tiene que ver cuántas semanas llevas y de allí, si quieres abortar, te manda a un aborto. Pero siempre trato de que cuando está en una situación así, voy y agarro, luego les voy a decir de unas informaciones informaciones de clínicas que tratan de ayudar a proveer alternativas al aborto, pregnancy centers, y siempre les paso, mira, antes de tomar decisiones, aquí está una agencia que les puede dar consejo, les puede brindar ayuda y alternativas para que no pienses que hay una sola salida. Es lo más que puedo hacer, es algo, y hablar y compartir y darles las opciones. Vemos que también se estima que al paso que vamos, 1 en cada 3 mujeres americanas tendrán un aborto en algún momento en sus vidas, según las estadísticas. Casi el 90% de los abortos son del primer trimestre, antes de los 13 semanas de gesto, pero en 2010 casi 7% fueron de 14 a 20 semanas y 1.2 fueron después de las 21 semanas. Entonces las tragedias como la bebé que nació sin brazo, sí es una minoría, pero existe y hoy en este país hay quienes luchen por proteger el derecho de la mujer a abortar hasta el último momento. Y 51% de las mujeres dicen haber usado anticonceptivos, es decir, la mitad no estaban ni cuidándose. Eso no sé, yo no entiendo qué pasa en la mitad de la mente de las personas cuando andan, que no conciben que la relación sexual, algo por lo tal que es tan importante y tan protegido en la Biblia y como un lugar también honroso en el lecho matrimonial nada más, es porque tiene la posibilidad de traer una vida a este mundo, pero muchas personas simplemente ni piensan en las consecuencias y boom, ya salió el bebé y ahora ¿qué vamos a hacer? El 80% de los abortos son quirúrgicos y ahora menos del 20%, si el embarazo es muy temprano, pueden tomar medicina para abortar. Y luego si no funciona van a la cirugía. Hay una zona gris, mira aquí es cuando, no sé si todos tienen el concepto, pero está interesante. Cuando comienza la vida, no está el bebé todavía en la matriz. Cuando comienza la vida, el ovario echa el óvulo y la esperma llega a encontrarlo en el oviducto, ahí en las trompas. Y se forma una vida, pero todavía no es un embarazo. Pero ya tiene todo el ADN, toda la posibilidad de ser una vida humana. Pero tiene que bajar por la trompa y implantarse en la matriz, como decir, echar raíces. Tiene que pegar el chicle. Entonces, hay como 3 situaciones medio grises, pero quiero que las mediten porque pueden ser que enfrenten eso. Uno es el aparato intrauterino, otro es pastilla plan B y 3 son bebés en probete, que son 3 casos en que el bebé, que todavía no hay embarazo, pero hay
posibilidad de que llegue a ser un embarazo y hay que tomar conciencia también de que ya es una concepción que ha ocurrido. El aparato que ponen ahí adentro de la matriz para evitar embarazos es una forma de anticonceptivo que para los cristianos usualmente es algo cosquilloso porque en una forma que viene con hormonas usualmente previene la concepción, previene la ovulación, pero en otra forma que nomás es de cobre, simplemente causa irritación a la matriz. Se piensa que la mayor parte de las veces obstruye el embarazo, que no ni ocurre, que no puede pasar la esperma. Pero se piensa también que un cierto porcentaje, que no se sabe exactamente qué porcentaje, puede llegar la esperma a pasar, unirse con el óvulo, formar una pequeña vida, pero que al bajar a la matriz por la irritación causada por el aparato, no puede pegarse el chicle y se pasa. Entonces sería como un pequeño aborto antes de implantación. Plan B es esa pastilla del día después. Para las personas que tuvieron relaciones sin pensarlo bien, que parece que es la mayor parte del tiempo, especialmente para las personas no casadas, digamos, y dicen, ay caray, a lo mejor me quedé embarazada. Se van y se compran, la venta está ya al público sin ocupar receta. Y es básicamente tomar unas pastillas por 2 días, que es como alta dosis de pastilla anticonceptiva y provoca cambios hormonales que usualmente previene el embarazo. La verdad, la mayor parte no causa un aborto directamente, sino que si no ha ovulado va a prevenir que ovule, si va a cambiar la circunstancia en que se haga difícil que se produzca un embarazo, pero también la duda es de que es concebible de que ya se haya unido la esperma y el huevecillo y ya se haya formado un pequeño bebé que viene bajando la trompa y por los cambios hormonales igual choca y no puede pegar el chicle y es desechado. Entonces es no tan común, es mucho más común que prevenga el embarazo a que cause que se pierda una vida, pero está la posibilidad, por eso también es algo incómodo y es algo de pensarlo como cristianos, no muy recomendable porque no queremos jugar con lo precioso que es la vida. Ahora, lo que sí, si la mujer ya está embarazada y el bebé ya está implantado en la matriz, no causa un aborto. El bebé, porque es más hormona de estrógeno y progesterona que ya de por sí existe el embarazo, no daña el bebé si ya está enchufado, digamos. Pero si hay un bebé que apenas se concibió en la trompa y no ha bajado la matriz, podría interferir con que se implante y causarlo como una pérdida. Y ni se habla, ni se debe, bueno, es algo parecido con los bebés de probeta. Toman la esperma, toman el huevecillo, lo ponen en un probete y forman un bebé. Es un bebé concebido, pero fuera del cuerpo. Pero ahora, ¿qué? Es una vida potencial, tiene todo el ADN, todo el ser de la persona. Entonces, el problema allí también se forma complicaciones. Entonces, eso lo usan muchas personas con problemas de fertilidad. Pero entonces, si van a hacer, no hacen un solo bebé de probeta, sino agarran varios huevecillos de la mujer y esperma del hombre y forman varios bebés y los congelan. Y luego, para que la mujer quede embarazada, agarran 5, 6, 8 y las implantan a la matriz para ver cuál pega. Como dijimos, pegar el chicle porque no es tan fácil que implantan. Entonces, ¿qué pasa si ponen 1 o 2? Muchas veces no logran nada y es muy caro hacer esto. Son miles de dólares que gastan las parejas en esos tratamientos. Entonces dicen, quiero las mejores oportunidades que en 1 o 2 de esos tratamientos salga pronto el embarazo. Muchas veces les forman varios bebés congeladitos, los descongelan, le meten en la matriz a ver cuál pega. Entonces, y si pega 1 o 2 y se pierden lo demás, ok, órale. Pero, ¿qué pasa si pegan varios? 6, 8. ¿Se acuerdan de Octomom? Ok, eso es lo que pasa. Bueno, ¿por qué no hay más Octomoms? ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte cuando ponen 6, 8 y pegan varios, lo que les dicen a la mujer, ok, ¿sabes qué? No vas a lograr que los bebés nazcan bien porque son demasiados. No puedes tener 6, 8. Por ejemplo, esas mujeres que han tenido 6, 8 solamente nacen prematuros, con muchos problemas de salud, potenciales, etc. Entonces le dicen a la misma mujer que está pagando tanto dinero para concebir un bebé que tanto desea, ahora ven a la clínica y vamos a abortar. A todos los bebés que pegaron menos 1 o 2, para que logren bien 1 o 2, vamos a sacrificar los demás en aborto. Entonces ya ves lo complejo que es, por eso les digo, mira, si hay infertilidad, ir al doctor, sí, como no.
Hay tratamientos que pueden hacer, de repente hay algún problema hormonal, de repente hay un cicatrizaje que pueden corregir con una cirugía. Claro que sí, pero si van a llegar a ser bebé de probeta, piénsalo, porque esas son las consecuencias. Estás creando vidas. ¿O qué tal si tienen dos bebés y implantan y pegan, pero dice, ok, ya tuve mi bebé, nomás quiero uno, pero luego hay otros 10, 15 congelados ahí en el freezer? ¿Qué vas a hacer con ellos? Destrúyelos. Son destruir varios hijos tuyos. Es algo muy, muy triste. Ahora hay cristianos que lo hacen de forma ética. La forma que ellos lo tratan de hacer éticamente es que aunque cueste más dinero y hay menos probabilidad de éxito, dicen, nomás creen 2 bebés o 3 bebés y me los pongan. Y si pegan los 3, me quedo con los 3 y no aborto. O si por algo sobrara un bebé congelado y no lo quiero tener, lo donen a otra pareja infértil y es adopción de un bebé de probete. Entonces la mujer infértil puede voluntarizarse para recibir un bebé de probeta de otra pareja que ya no quisieron, tuvieron extras. ¿Ok? So, es muy complicado y muy científicamente avanzado, pero para decir, tenemos que pensar en lo que es el origen de la vida y tener mucho cuidado al jugar con eso, porque la vida es santa, la vida es creada por Dios, y ya que se unió y se formó una concepción, aunque todavía no está implantada en la matriz, hay que pensar que realmente también es una vida allí y no hay que tratarlo a la ligera. So, hay que pensar bien en estos zonas gris, digamos. Ok. Allí son las etapas del desarrollo hasta los 2 meses. Ya ves que empieza como una cosita increíblemente chiquita y para los 2 meses ya es un bebé completito, con todo, nomás le falta crecer. Y vemos que otro versículo que me encantó de Jeremías decía, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que naciera, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios tenía un propósito para Jeremías antes de que se formara en el vientre. Entonces Dios tiene un propósito para cada criatura. Ok, vemos que la mayor parte yo diría que de los abortos, por lo menos en este país, es para encubrir un pecado. Y me acuerda mucho a David y Betsabé en 2 Samuel 11, sin leer todo el pasaje, nomás le voy a recontar, si se acuerdan, que David era el rey de Israel. Y ahí una vez estaba caminando por el techo y vio una mujer hermosa dándose un baño en su jardín y la llamó a traer, tuvo relaciones con ella. Ella quedó embarazada, pero ella estaba casada con otra persona, que fue Urías, que realmente era uno de los capitanes de su guardia. Y cuando supo, bueno, del embarazo, ahora sí se asustó. ¿Qué vamos a hacer por el embarazo? Porque la pena ahora que se va a dar cuenta del pecado que cometimos. Entonces, seguramente en esos tiempos había abortos también. Se habla de que desde los tiempos antiguos se han hecho abortos. Pero los abortos eran muy peligrosos e inseguros, ¿verdad? Eran tomar hierbas venenosas y a ver si abortaras, era y entrar y tratar de sacar al bebé a ver cómo se puede. Muchas veces las mujeres morían. Entonces no se habla de tratar de intentar un aborto. Primero David trató de esconder su pecado con llamar al esposo de Betsabé a casa para que estuviera con su esposa, para que todos pensaran que el bebé fuera de él. Él rehusó porque se preocupó por sus hombres que estaban acampados en el campo de batalla y no quiso entrar a su casa porque ¿cómo voy a hacer eso? Y mis hombres allí muriéndose en la batalla. Entonces David dijo, ok, bueno, si no cooperas, sin saber el hombre el por qué, lo mandó enfrente de la batalla y mandó a que los otros lo abandonaran en la batalla para que muriese a mano del enemigo y pareciera un accidente. Básicamente, cuando se enfrentó, que primero se pecó con el adulterio. Luego llegó un bebé que iba a nacer, que realmente era un bebé inocente, nadie tenía la culpa por el pecado de sus padres. Y luego, pero se ve cómo es la desesperación de ver cómo vamos a encarar eso, llega hasta matar uno a alguien. Hoy en día es mucho más común matar al bebé, porque el aborto es fácil, sencillo. Puse otro dato y que lo brinqué, pero el aborto costa promedio $450 en Estados Unidos. El aborto promedio, típico.
es mucho más fácil acabar con el bebé y se acabó el cuento, ¿verdad? Pero en este caso vemos un ejemplo antiguo de ver la muerte, y la muerte de un bebé y la muerte de un hombre. La verdad, todos los dos fueron creados a la imagen de Dios. ¿Por qué entonces el sexo debe ser reservado para el matrimonio? Entonces hay que enseñar a nuestras hijas, a nuestros seres queridos, hay que compartir que el sexo no es algo pecaminoso, no es algo malo. Si no sabemos, en 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Estamos hablando de que el pecado sexual, porque Dios creó el matrimonio, Dios dijo que era algo bueno, creó a Adán, creó a Eva, dijo que estaba bien el sexo dentro del matrimonio, pero cuando se usa fuera del matrimonio, algunos dicen, lo que pasa detrás de las puertas, que nadie comente. Lo que es la vida sexual de cada quien no es el negocio de nadie más que esta persona. Pero fíjate que impacta la sociedad y afecta a los demás y afecta a los bebés que pueden nacer de una relación ilegítima. Entonces es muy importante ver que la Biblia dice que hay que reservar el sexo para el matrimonio. Hebreos 13:4. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y fíjate, como dije, el 85% de las mujeres que buscan aborto en Estados Unidos es porque, uno de los motivos es porque son solteras. Y bueno, uno de los motivos porque hay menos abortos, que es bueno que haya menos abortos, pero es porque ya hay menos pena de tener bebés fuera del embarazo. Se está volviendo algo muy común todos los días. En 2012, 40% de los bebés que nacen en Estados Unidos nacen a padres no casados. 40% promedio. Y entre hispanos es todavía peor que el promedio. Entre hispanos 53%. Es decir, más de la mitad de los bebés hispanos nacen a madres no casadas. Entonces, gracias a Dios que no los están abortando los bebés. Prefiero que sean madres solteras a que haya abortos. Sin embargo, las consecuencias sufridas por los bebés que se críen fuera del matrimonio, más pobreza, abuso, estadísticamente, abuso físico o sexual, comúnmente también porque la mamá vuelve a tener otro novio, otro matrimonio, y muchas veces los mismos padrastros o novios abusan de los bebés o de las niñas sobre todo. Más riesgo de no terminar la escuela, menos probabilidad de que estudien en college o que tengan buen trabajo, más probabilidad de que usen drogas, alcohol o sexo a temprana edad, más probabilidad de que acaben en la cárcel, más probabilidad de suicidio inclusive. Entonces, realmente deberíamos, nosotros como mujeres tenemos el gran privilegio de poder tener la vida misma en nuestros cuerpos, de poder cargar un hijo. Entonces tenemos que pensar muy bien con nuestra sexualidad. Dios nos dio, la sexualidad es un don hermoso, pero debemos de reservarlo para el matrimonio, porque cuando participamos en eso fuera del matrimonio, pues o matar al bebé, no debe ser una opción, o crear un bebé sin matrimonio y también encarar muchas dificultades para nosotros, y no solo para nosotros, sino para el bebé. Entonces hay que pensar en eso. ¿Cómo ayudar a que no haya abortos? Uno es enseñar y hablar la verdad en amor, no condenando, acerca de la importancia de lo sagrado que es el sexo, la vida y los hijos. Proveer y apoyar alternativas al aborto, como la adopción. Por ejemplo, ya dijimos que muchos piensan, bueno, o aborto o llego a ser madre soltera, pero hay una tercera opción, que es la adopción. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos, quisieran adoptar un bebé. La línea para adoptar bebés recién nacidos es larguísima en este país. Entonces siempre hay opción. Es muy doloroso. Yo creo que de todas las opciones es la más dolorosa dejar para la madre, cargar ese bebé y dejarlo en adopción a una familia que esté preparada para recibir un bebé. Porque abortarlo, bueno, por lo menos salí del pendiente y ya no tuve que encarar un embarazo. Y si, bueno, tengo mi bebé, pues lo voy a querer tener. Pero cargar ese bebé y luego regalárselo a los brazos de otra familia va a ser lo más doloroso y sacrificial, pero puede ser la mejor decisión para algunas personas y para ese bebé. Votar tus convicciones. No voy a decir a nadie por quién votar, pero bueno, uno debe formar convicciones, y cuando ven que esas cosas son
cuestión de leyes, votar por quienes ustedes creen que vayan a apoyar a la opinión correcta según tus convicciones bíblicas. Orar sobre todo por esa situación. Algunos les gusta apoyar a organizaciones como Walk for Life, como los Pregnancy Centers. Fíjate que Deuteronomio 30, 19, 20 me gusta porque dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, porque todos dicen que es escoger. Choose, you can choose, the right to choose. Pues sí, pero la Biblia dice, ok, si vas a escoger, escoge la vida. Para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. So vamos a escoger lo correcto, aunque lleguemos a tener difíciles situaciones. Una organización que apoya esta misma iglesia Grace se llama Open Arms Pregnancy Center. Es un centro de embarazo que básicamente se llama Recursos para el Embarazo, centro aquí en San Fernando. Y lo que ellos hacen es que si llega una mujer embarazada que necesita, que no está muy clara si debe abortar o no, ellos le proveen muchos servicios, consejería, le ayudan, mira, si quiere quedarse con el bebé, pero no sabe cómo económicamente, le ayudan a conectar con servicios, con ropa donada, con carriolas, con lo que sea que ocupe para el bebé. Si piensa hacer adopción, le conectan con los servicios de adopción, le hacen ultrasonidos para que vea el bebé. Pocas mujeres, después de ver un ultrasonido y ver ese bebé y escuchar su corazón latir, quieren abortar. Y en algunos estados han tratado de hacerlo, imponerlo como ley, de que antes de que se abortara, las mujeres tuvieran que pasar un ultrasonido y ver el feto antes de abortarlo. Y han luchado como locos para prevenir que eso se haga ley, porque dicen, no, vas a traumarlas. Pero bueno, porque pocas mujeres después de ver la criatura que está en su matriz lo quiere abortar. Entonces, eso es un servicio que dan aquí en Northridge. Si quieren más información después les puedo dar. Y es algo que a veces hacen caminatas y recaudan fondos y necesitan gente voluntaria. Eso es una oportunidad de servir. Vamos a entender que el aborto también causa daño a las mujeres también, porque muchas mujeres sufren depresión y culpa y algunos también daños físicos, cicatrizajes, problemas con su salud después de un aborto. No es una cosa tan fácil. Y aquí es una estatua de una mujer en llanto y como un bebé como es de vidrio, como si fuera como diciendo un bebé que había abortado antes, que ella todavía vivía con el daño en su corazón de pensar en ese bebé. Me encanta el Salmo 51, que es el Salmo de David cuando confiesa su pecado. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas, pero sabemos que aunque nosotros podemos cargar un pecado tan grande como es el aborto, el Señor también es perdonador. Y si ya tuve un aborto, ¿me puede perdonar Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, hermanas. Me encanta cómo Jesús trató a la mujer que encontraron en adulterio. Juan 8, capítulo 8, versículo 3 en adelante. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Por qué no trajeron al hombre? Si la encontraron en el acto. Yo digo, bueno. Ok, entonces tenía que haber dos, pero bueno. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Yo me pregunto, ¿qué habrá escrito Jesús en la tierra? ¿Qué habrá escrito? Tal vez los pecados de algunos de los que estaban ahí, tal vez algún nombrecito que le acordaba y decía, ¡ay!
Supo de esa. ¿Qué sé yo? Como ellos tenían también sus pecados bien escondidos. Y aquí tenían a la mujer arrojada en la tierra. Pero Jesús, no sé qué haya escrito, pero esos hombres se fueron uno por uno, calladitos, se fueron yendo cuando les confrontó con su propio pecado. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. No dice, sigue tu camino pecando. Le pidió también que buscara el arrepentimiento, que no pecara más. Pero el Señor es grande en misericordia. El Señor quiere perdonar. El Señor quiere darte segunda oportunidad. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hayas hecho aborto, o sea que hayas hecho muchos otros pecados que todos hemos cometido, todos somos reos de muerte, según la Biblia, porque la ley de Dios es perfecta y ninguna llegamos a cumplirla. Pero aunque la paga del pecado debe ser la muerte eterna, la separación eterna de Dios, la dádiva de Dios, el regalo que Él nos dio por medio de Cristo Jesús, por medio de su muerte en la cruz, en lo cual pagó por todos nuestros pecados, su regalo para nosotros es vida eterna. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en Dios, en Él. Entonces Jesús, que fue perfecto, el Cordero de Dios sin mancha, sufrió en nuestro lugar, tomando nuestra culpa para que nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 103:12 dice que si nosotros hemos hecho eso, si nosotros hemos venido a Dios para pedirle perdón por el pecado que sea, el aborto o muchos otros pecados que cada uno de nosotros aquí hemos cometido, que son iguales de grave delante de Dios. Sabemos que Dios nos perdona y dice Salmo 103:12, como está de lejos del oriente y del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Vamos a orar, hermanas. Señor, te damos gracias por las verdades que hallamos en tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos ayuda a tener luz en este mundo tan oscuro. Señor, ayúdanos a seguir tus caminos, a saber que las instrucciones que nos tienes en nuestra palabra no son para estorbarnos, sino para ayudarnos a vivir plenamente, Señor, y evitar tantos daños y tantas tristes, difíciles decisiones, Señor, si tan solo te obedecemos. Y, Señor, cuando haya enfrentamiento con tomar decisiones acerca de la vida y la muerte, ayúdanos a escoger siempre la vida, a honrarte a ti, aunque sea muy difícil. Señor, y pedimos por alguna mujer que pueda estar aquí, que tal vez haya cometido un aborto en su vida, Señor. Pedimos también que ella conozca plenamente la gracia tuya, que sepa que este bebé, Señor, inocente, está en el cielo en tus brazos, que podría ser reunificado algún día con aquel bebé, Señor, en el cielo contigo, Señor, al llegar también a tener el perdón tuyo y tener libremente tu regalo, que es la vida eterna en el cielo contigo jamás. Señor, ponemos todo esto en tus manos y pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestro tiempo juntos en la mesa. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.